Señal directa. Muy buenas tardes. Con el gusto y privilegio de este espacio, envío un cálido y cordial saludo para el Sistema Universitario de Radio y Televisión, y muy particularmente para su amable audiencia. El 10 de abril próximo, además de la consulta pública sobre el tema de la revocación de mandato, en Francia se llevará a cabo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, que en este momento se encuentran en la fase final del proselitismo electoral. Dos factores son los que destacan como marco principal para esta elección: la guerra ruso-ucraniana y de igual forma el contexto del manejo, después de 2 años, de los controles nacionales contra la pandemia, que ha tenido poderosos efectos sanitarios, sociales, económicos y también políticos. De esta forma, el próximo 10 de abril se dará la primera ronda electoral de las 2 rondas concebidas en la legislación electoral francesa para este quinquenio 2022-2027. En Francia, posterior a la Revolución Francesa, se han desarrollado sistemas republicanos de poder que a lo largo del tiempo se han estructurado a partir de constituciones nacionales, y ha habido 5 importantes transformaciones de la estructura constitucional del país, circunstancia que ha provocado que esos periodos se denominen en función de cada vigencia constitucional. En 1958, con el presidente Charles de Gaulle, se estableció la última transformación constitucional y dio lugar a la actual Quinta República. Durante este periodo de la Quinta República han pasado 8 jefes de Estado, algunos con reelección. Es importante destacar que una reforma constitucional de gran calado tuvo lugar en 1962, fecha en la que se cambió el modelo de votar al presidente de la República. Allí se definió que cesaba el modelo en el que, de manera similar al Colegio Electoral norteamericano, la votación la realizaban la Asamblea Nacional, Cámara de Diputados y el Senado de la República, pasando de esa forma, a partir de esa reforma constitucional, a el sufragio popular y universal. De igual forma, durante la Quinta República se redujo el periodo del mandato presidencial a partir de 2002, cuando la administración se redujo de 7 a 5 años. François Mitterrand, primer presidente socialista elegido en 1981, concluyó sus 2 periodos de 7 años en 1995. Durante ese periodo se generó un fenómeno de mucho interés, la denominada cohabitación, es decir, un presidente socialista que eventualmente gobernó con mayorías parlamentarias de derecha o de centro, dando lugar a elecciones con primeros ministros de signos políticos diferentes a los del presidente. Jacques Chirac, político de centro-derecha, sucedió a Mitterrand en la presidencia en 1995. Sin embargo, en la reelección, el número de votos en su favor resultaba insuficiente, con el ascenso en ese momento del Frente Nacional Ultraderechista de Jean-Marie Le Pen. En la segunda vuelta hubo negociaciones intensas con los socialistas y logró un segundo mandato, inaugurando el esquema quinquenal de las presidencias francesas. Chirac fue sucedido por Nicolas Sarkozy, presidente de derecha de 2007 a 2012. A su vez, dejó la presidencia al socialista François Hollande de 2012 a 2017. Entre las filas de François Hollande se encontraba un analista económico, Emmanuel Macron, que se desprendió de las filas socialistas y generó su candidatura, ganando la elección en 2017. Ahora va por la reelección para el periodo 2022-2027. En este momento están registradas 14 candidaturas que tienen al actual presidente candidato a la cabeza de la intención de voto con un 30%, seguido de la ultraderechista Marine Le Pen con el 18% y del socialista Jean-Luc Mélenchon con el 11%. Sin duda, y considerando a los demás candidatos, el 24 de abril, fecha de la segunda ronda electoral, que contará sin duda con una serie de alianzas entre las diferentes fuerzas políticas. Se prevé, a pesar de todo, entre un 25 y 27% de tasa de abstención de los franceses que no han encontrado un ángulo de interés en este proceso electoral. La guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos de la pandemia de COVID-19, la recuperación de la economía que cuenta con telón de fondo como lo es el salario y el desempleo y el fortalecimiento de Francia en el escenario internacional, son factores que pesan en el ánimo de los franceses para esta elección. Las preferencias electorales están lideradas por Macron y Le Pen, seguidos por el socialista Mélenchon.
y con considerables caídas en las preferencias de voto del ultraderechista Éric Zemmour y la conservadora Valérie Pécresse, cuyas candidaturas perdieron peso en esta fase final del proselitismo electoral presidencial. La elección se encuentra en marcha y queda la apuesta abierta respecto a cómo se estructuran las diferentes líneas políticas en las que los franceses se sientan bien identificados y representados para una nueva fase de la economía internacional, viendo de qué forma la oferta política francesa logra el convencimiento de sus electores. Agradeciendo pues la amabilidad en este espacio, reitero mis saludos al Sistema Universitario de Radio y Televisión y muy particularmente para su amable audiencia. Buenas tardes y muchas gracias.